Buenos días, amados hermanos. ¿Cómo me les va? Espero en el Señor que estén muy bien. Retomando la transmisión. He estado travieso aquí tratando de compartir el video y casi lo logré. Logré transmitir el video, pero a la hora de cortar se me chisporrió ahí el tema de seguir en la transmisión. Un abrazo para todos ustedes, que Dios me los bendiga. Vamos a esperar que se conecten los hermanos que ya estaban conectados, que retomen la transmisión. De todo corazón, un abrazo pastoral para todos ustedes, deseando que el Señor Todopoderoso esté llenando sus vidas de muchísima bendición, de su gloria y de su poder. Hoy tenemos un domingo hermosísimo y está siendo una mañana, por lo menos aquí en Heredia, está siendo una mañana llena de mucha bendición. Así que quiero compartirles, hermanos míos, pues mis mejores deseos. Mis mejores deseos. Ya estamos retomando, levantando de nuevo la transmisión. Así que vamos a empezar. Voy a empezar orando para poner este tiempo en manos del Señor. Así que por favor, acompáñeme ahí donde usted está en este momento. Padre amado, quiero empezar esta transmisión pidiéndote perdón por todo aquello, Señor, que hayamos hecho que no te agrada. Que tu Santo Espíritu revele, Dios precioso, a nuestra mente y a nuestro corazón todo aquello que nos estorba delante de tu presencia. Queremos, Señor, que quites de en medio de nosotros todo pecado, toda desobediencia, toda actitud incorrecta, y que podamos en esta mañana abrir nuestro corazón y nuestra mente a tu palabra. Que podamos ser sensibles, Dios, a tu palabra. Que podamos volver a caminar en integridad por esa senda angosta, Señor. En el nombre de Jesús ponemos nuestra vida delante de ti, para que tú hagas con ellas lo que tú quieras. Es una mañana preciosa, Señor. Tus misericordias son increíbles, son hermosas, Señor, las podemos sentir. Gracias por la salud, también por la enfermedad, Señor. Gracias por la provisión, gracias por la salvación, Señor, por tu cuidado. Este mensaje, Señor, yo te pido de manera especial que llegue a los oídos de las personas que necesitan escucharlo, y que todos aquellos que lo escuchen también vean renovadas sus fuerzas y su fe en tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, les pido disculpas por ese corte tan abrupto. Ya retomamos. Hoy tenemos día de Santa Cena. Aquí tengo los elementos de la Santa Cena. Se los voy a enseñar. Aquí están. Vamos a tener al final compartir esos elementos para poder, ser un poco más siempre, ser iglesia. La iglesia se reúne alrededor de la mesa del Señor con el propósito de honrar su nombre. Así que llegar a celebrar la Santa Cena, para usted que tal vez es un concepto nuevo, porque esta transmisión, gracias al Señor, está llegando a muchas personas, muchos de ellos creyentes, pero muchos de ellos que no conocen muchos detalles de lo que es la vida de iglesia, la vida según la palabra del Señor. Y es una gran oportunidad que tenemos nosotros de poder hacerles llegar la información para que el Espíritu Santo actúe conforme a su divina voluntad en cada una de las personas que este mensaje les llega. Bueno, les decía que celebrar la Cena del Señor para nosotros en nuestra iglesia lo hacemos una vez al mes, los segundos domingos de cada mes. Casi todas las iglesias cristianas lo hacen el primer domingo. Nosotros, medio rebeldes, lo hacemos el segundo. Hay otras iglesias que lo hacen todos los días que se reúnen. Tampoco está mal, no para nada. Es una de las dos ordenanzas que tiene la palabra del Señor, el bautismo y la Cena del Señor. Bautizarse es una ordenanza y participar de la mesa del Señor es otra, la segunda ordenanza que encontramos en la Biblia para su iglesia. Pues bueno, estaba pensando en cómo llegarle a las personas que nunca han tenido la oportunidad de participar de los elementos de la mesa del Señor, y que entiendan cómo llegamos ahí, cómo se llega a entender qué se celebra
en el momento de compartir el pan y el vino. Y aquí es donde es importante, pues, tratar de llegar a tomar los elementos con un criterio bastante amplio de lo que se está celebrando. Para ello es todo un reto que en una predicación de domingo en la mañana, pues caminar desde la creación hasta la cruz de Cristo para poder darles a entender de qué se está tratando esta celebración. Entonces voy a tratar de hacerlo y el Espíritu Santo pues nos va a ayudar esta mañana a que podamos lograrlo. Quisiera primero decirles, hermanos, para usted que es miembro de la iglesia, para usted que nos está escuchando, que no es miembro de la iglesia, para usted que es creyente y para usted que apenas está dando los primeros pasos o por curiosidad está escuchando esta predicación. Cuando llegamos a la mesa del Señor a compartir, a comer un pedacito de pan que representa el cuerpo de Cristo y a tomar un trago de jugo de uva que representa la sangre del Señor, eso tiene una connotación muy, muy hermosa, muy dura a la vez y que es difícil de entender de primera mano para aquellos que no están en la cultura eclesial, la cultura de la iglesia. Entonces voy a tratar esta mañana de compartirles esto. Primero, para entender, nosotros celebramos en la mesa del Señor la vida, la muerte y la resurrección del Señor. Es todo el misterio de Jesucristo. Recordamos, traemos a valor presente todo ese ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un reto participar trayendo todo lo que significa eso a ese momento de la ordenanza. Bueno, vamos a tratar de hacerlo. Marcos, vamos a hablar de Marcos. Marcos 15, del 21 al 41, y mi esposa lo va a compartir, habla de la resurrección. Marcos 15, del capítulo 15, del verso 21 al 41, nos habla de la resurrección y muerte de Jesús. Para entender Marcos 15 o cualquiera de los evangelios que hablan de la muerte, de la crucifixión y de la muerte de Jesús, tendríamos necesariamente que irnos un poco más atrás. Yo quisiera traer esta mañana a ustedes la profecía del profeta Isaías. El profeta Isaías escribió esta profecía 700 años antes de que esto pasara. Entonces el pueblo de Israel esperaba ese acontecimiento muchos cientos de años antes, que cuando lo tuvo al frente tampoco fue que lo descubrió inmediatamente, tampoco fue que ya se está ocurriendo aquella profecía del profeta Isaías. No, en ese momento tampoco ellos se percataron de que estaba sucediendo. Pero yo quisiera, para que podamos hacer un contexto bien claro de la mesa, de cómo llegamos a la Santa Cena, quisiera leerles lo maravilloso. El mensaje de hoy lo he titulado El milagro de la cruz. El milagro de la cruz. Para poder entender ese milagro, debemos entender el plan de Dios. Y quiero empezar en la mitad del camino para devolverme después a Génesis y terminar en la mesa del Señor. Quiero leer para ustedes en Isaías 53, del 1 al 11, que es uno de los pasajes más impresionantes que hay en el Antiguo Testamento. Recordemos que estoy leyendo una profecía, estoy leyendo algo que iba a ocurrir, no se sabía cuándo. Es increíble lo que usted va a escuchar. Dice el profeta Isaías: ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Permítanme, que lo estoy viendo. Fue azotado para que pudiésemos ser
sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte de un buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Hermanos, esto fue escrito 700 años antes de que se diera precisamente la crucifixión. ¿De quién está hablando el profeta? Por supuesto que está hablando de Jesucristo. Está hablando del Señor Jesús, del Cordero de Dios. Cuando usted entiende todas estas cosas que sufrió o que se decía 700 años antes que iba a pasar con el Salvador del mundo, es muy difícil que 700 años después, en el momento cúlmine de que eso estaba ocurriendo, la gente pudiese identificar claramente que lo que estaba pasando ahí en el Gólgota era lo que Isaías estaba hablando. La gente no tenía tanto conocimiento de los detalles tan increíbles que se estaban cumpliendo en ese momento. Recuerde que tenemos la mirada puesta en cómo llegamos a celebrar la mesa del Señor, con cuánta información y con cuánta fe, con cuánto entendimiento estamos llegando a celebrar la mesa del Señor. Los pasajes de la crucifixión que los vamos a ver, ya mi esposa los va a compartir en el Evangelio de Marcos. Recuerde todo lo que se acaba de escuchar del profeta Isaías. Dice Marcos, el evangelista, en el capítulo 15, verso 21, un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era de padre de Alejandro y de Rufo. Llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa, tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. El letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a la derecha y otro a la izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Míralo ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja con vino agrio, lo puso sobre la caña y el junco y levantó para que pudiesen beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro.
y la cortina del templo, del santuario del templo, se rasgó en dos, de arriba abajo. Este último detalle es importante también que lo guardemos ahí. Para entender lo que el profeta Isaías decía que iba a suceder y para entender lo que estaba sucediendo, según la lectura del Evangelio de Marcos, nosotros tenemos que entender qué estaba pasando, qué se estaba cumpliendo en ese momento, para poder entender este plan increíble de cómo es posible que Jesús tuviese que morir en la cruz. Tenemos que irnos allá, al principio de la creación, al libro de Génesis. Recordarán ustedes que fue ahí donde el hombre empezó su camino de desobediencia. Fue ahí donde Adán y Eva desobedecieron al Señor y el pecado entró al hombre, el pecado entró al mundo. Dice la palabra del Señor que por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre el pecado saldría del mundo. Y precisamente ahí se da ese rompimiento de relación entre la santidad de Dios y el hombre. La amistad de Dios con el hombre se rompió precisamente a la hora de que el hombre desobedece. El hombre empieza a caminar por el mundo con una enemistad con el Señor. Desde ese momento Dios ideó un plan. Ese plan conllevaba derramamiento de sangre. Era importante que el mundo entendiera que la única manera de retomar la amistad del hombre con su Creador era a través del derramamiento de sangre. Y es aquí donde es complicado explicarles todo este tema, pero tengo que tratar de hacerlo. Dios escoge un pueblo para sí. Y este privilegio recae en su momento en el pueblo de Israel. Forma un pueblo de la nada. Él agarra a un ser humano y de ahí empieza a formar a su pueblo. Y a este pueblo le da indicaciones. Dentro de esas indicaciones está precisamente empezar a generarle una conciencia de que el derramamiento de sangre trae perdón de pecado. Y lo hace de una manera muy, como una sombra del verdadero derramamiento, del que tiene el valor, que es el derramamiento de la sangre de Jesús. Y empieza el Señor a darle ciertas indicaciones de cómo debían pedir perdón por sus pecados y cómo Él iba a concederles ese perdón a través de sangre derramada. Y aquí es donde empieza el pueblo con un montón de actos litúrgicos que el Señor les indicó. Cada vez que alguien pecaba, tenía que ir al templo y presentar una ofrenda delante del sacerdote para que él sacrificara al animal, ya sea una tortola, ya sea un cordero, un buey, dependiendo de la clase de pecado que hubiese cometido, así debía ser el derramamiento de sangre. Y esto se da de una manera impresionante durante miles de años. Resulta que había un lugar dentro del templo que se llamaba lugar santísimo. Y este lugar estaba en el centro del templo y ahí estaba el arca de la alianza que representaba la presencia de Dios. En este lugar no se podía entrar nadie excepto el sumo sacerdote. Solamente él podía entrar y lo hacía una vez al año. El propósito era escoger un cordero sin ningún tipo de defecto, un hermoso ejemplar para ser sacrificado ahí en este lugar por los pecados del pueblo. Una vez al año el sacerdote entraba a cumplir con este ritual que era necesario para que el pueblo se encontrara limpio de pecado. Cuando el pueblo ya entiende perfectamente esta dinámica, porque es una dinámica que se cumple por muchos cientos de años, cuando llega Jesús y se identifica como que yo soy el Cordero de Dios, ahí es donde todo lo que había sucedido cientos de años antes, una y otra vez, se estaba cumpliendo de manera total. Por eso siempre se dice que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Es como preparando al pueblo para la gran realización del cumplimiento del plan de Dios. Recordemos que era necesario sacrificar al animal para que nuestros pecados fueran borrados. Con Jesucristo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, ahí en la cruz, se estaba cumpliendo el propósito de Dios de un sacrificio total y absoluto por todos los pecados del mundo. Él entrega a su Hijo porque no había nadie. Recuerde que el Cordero tenía que ser perfecto, sin pecado. Y dice la palabra de Dios que no hay justo, aún uno, solo Jesucristo. Solo es el único hombre, 100% Dios,
que estaba listo y preparado para ser ese cordero que siendo presentado delante de Dios y sacrificado delante de Dios por los pecados del mundo, lo iba a lograr. La sangre de Jesús es la única con poder para limpiar todos los pecados del mundo, de todos los tiempos, de todas las personas. Aquí estamos hablando, querido oyente, querido hermano, de la lógica que nosotros tenemos que tener al momento de levantar el pedacito de pan que representa el cuerpo de Cristo y de levantar la copa que representa la sangre de Cristo. Tenemos la posibilidad de entender qué es lo que se está haciendo ahí, qué es lo que estamos recordando, qué es lo que estamos trayendo a nuestro valor presente y por qué es tan importante hacerlo con un corazón tremendamente agradecido. Porque el plan de Dios de limpiar, de retomar la relación, la amistad con el hombre, se cumplía en Jesucristo. Por eso es tan importante cuando usted escucha decir Jesucristo es el Salvador. Claro, salva al mundo de pecado, quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que fue sacrificado. Es por eso que a mí me gusta, siempre que explico esto, recordar que aquel Cordero en el Antiguo Testamento era puesto sobre un altar y sacrificado sobre ese altar, y su sangre era derramada sobre aquel altar para que se cumpliese el requisito de ese derramamiento de sangre para perdón de pecados. La cruz, el milagro de la cruz, es que la cruz se convierte en un altar donde es sacrificado el Cordero de Dios. Jesucristo es sacrificado en ese madero, en ese monte Gólgota. Su sangre fue derramada y es en ese momento el Señor se da por satisfecho de que Él ya puede perfectamente tener amistad con el hombre, amistad con la creación. Ahí es donde usted y yo tenemos que entender la magnitud del milagro de la cruz. Hasta aquí he tratado de explicarles cómo llegamos a... ¿Por qué era necesario que Jesús muriera en la cruz? Era necesario para poder limpiar todo el pecado que el hombre y la mujer, el ser humano, la creación, había cometido contra su Dios. Jesús cumple con todos los requisitos para poder ser ese Cordero hermoso, ese Cordero perfecto, ese Cordero santo. Hasta aquí entendemos cómo llegamos a la cruz. Para poder ir a la mesa del Señor con conciencia, tenemos que agarrar este cumplimiento del plan de Dios y hacerlo nuestro. Y aquí es donde entra la fe. Para los que están escuchando este mensaje por primera vez, es importante que sepas que lo que te he contado puede ser simplemente una historia real, verídica, porque pasó y puede quedarse ahí. La fe hace que esa historia sea parte de mí y que cambie mi eternidad y que cambie mi realidad espiritual. Porque el plan de Dios, a través de la gracia, que es de lo que les hablé la semana pasada, hace que toda persona que escuche este mensaje de Jesús en la cruz, dando su vida por los hombres, pueda entender que su condición espiritual es exactamente el motivo por el cual Jesús fue a la cruz. El pecado que tú hayas cometido durante toda tu vida puede ser quitado, puede ser eliminado totalmente a través de esa cruz y de esa sangre que fue derramada hace más de 2000 años en ese monte, en ese Gólgota. ¿Cómo se hace esto? Primero debes reconocer cuál es tu condición. Importante, yo soy pecador, como pecador necesito que Jesús derramó esa sangre por mí, necesito entender y aceptar que esa sangre fue derramada y que de esa sangre yo me puedo aprovechar por la misericordia y la gracia de Dios para que también mis pecados sean quitados, borrados. Y aquí es donde, hermano, uno reconoce que es pecador y reconoce que Jesús es su Señor y Salvador. Y algo pasa en el cielo, en donde tu condición espiritual cambia en ese momento. Dice Romanos 19:10 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese concepto de Jesús, el Mesías, yendo a morir a la cruz por mí,
es lo que hace que la gracia de Dios actúe en mi favor. La gracia, que es ese regalo inmerecido. Yo no tengo que hacer absolutamente nada más que reconocer que soy pecador, arrepentirme de mis pecados y reconocer que Jesús es mi Salvador. Automáticamente eso cambia mi realidad espiritual. Y aquí es lo más lindo que podemos entender entonces, que yo llego a la mesa del Señor con una gratitud increíble. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo reveló a mí, a mi vida, a mi mente y a mi corazón, que necesitaba resolver mi situación con Dios. Necesitaba eso. Esto solamente te llega a través del Espíritu Santo. El convencimiento de pecado te llega solamente a través del Espíritu Santo. Si tú sientes que no estás bien, que tu vida no camina bien, tal vez sea porque has estado al margen de la gracia, al margen de la misericordia de Dios, porque no has decidido entregar tu vida a Jesús. Es importante que usted entienda que ese sacrificio en la cruz es la respuesta que Dios le da al mundo para que el mundo vuelva a Él. No estoy hablando de religión, estoy hablando de vida eterna, estoy hablando de salvación, estoy hablando de eternidad en la presencia del Señor. Estoy hablando de una vida increíble aquí. Estoy hablando donde nosotros podemos hoy, a partir de esa decisión, empezar a entender cosas increíbles del mundo espiritual. Es por eso, hermanos, que yo quería compartirles este preámbulo para poder compartir los elementos de la mesa del Señor con un criterio bien hermoso, con un criterio fuerte. Lo que estamos haciendo al compartir el pan como iglesia es precisamente recordar que somos indignos de ser llamados hijos de Dios, que no hay forma en que nosotros hagamos algo para ser considerados hijos de Dios, que todo esto lo hace el Señor a través de Jesús, a través de su sacrificio, a través de su derramamiento de sangre, que esto lo hace Jesús por amor, que esto lo hace el Señor Jesucristo a través de la gracia, que es un regalo inmerecido. Todo esto lo tenemos nosotros que tomar y traer a un corazón agradecido, porque hermanos, lo que Jesús hizo, y se lo leía en Isaías, el sufrimiento que el Cordero de Dios pasó fue terrible, fue terrible. Él sabía que era necesario sufrir de esa manera y entregar su vida para que usted y yo hoy pudiésemos gozar de la bendición de ser llamados hijos de Dios, de tener segura una eternidad con el Señor, en la presencia del Señor. Entonces no es poca cosa lo que usted y yo estamos celebrando esta mañana, no es algo que podamos tomar a la ligera. ¿Quiénes pueden participar de la mesa del Señor? Según nuestra congregación, y así lo hemos discutido y así lo creemos, la mesa del Señor es de Dios. Por ende, nosotros no podemos poner ningún tipo de limitación a quienes participan. Eso es algo que es un tema personal. La dignidad o la indignidad, yo siempre he dicho que todos somos indignos de venir a la mesa del Señor, porque la dignidad no es un tema que nosotros podamos obtener por nuestros actos. La dignidad con la que venimos a la mesa del Señor es algo que Dios ganó. Yo vengo humildemente a la mesa del Señor sin merecerlo, sin sentirme que por haber tomado una decisión u otra decisión ya yo soy digno de participar. Yo no puedo ni siquiera pensar eso. Vengo a la mesa del Señor con el propósito de honrar el sacrificio de Jesús, las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, de honrar el mensaje hermoso de la resurrección. Jesús no se quedó en la tumba. Él, al tercer día, claro que reconstruyó ese templo, el templo de su cuerpo, el templo de su vida, lo levantó y hoy está sentado a la derecha de Dios. Y es mi carta de victoria. Esa es mi carta de victoria, lo que Jesús hizo por mí. Yo no puedo venir a la mesa del Señor si no es recordando cada uno de los pasajes de la Biblia que he leído y que han traído a mi vida esa libertad, esa tranquilidad. Yo quiero compartir con ustedes mi alegría y mi gratitud en esta mañana, precisamente por eso, por haber entendido lo que significa venir a la mesa del Señor. Es algo realmente hermoso. Para usted que nunca ha participado de los elementos de la mesa, yo quisiera compartirles que es un privilegio hermoso que usted pueda participar con nosotros, que usted pueda ser parte de este grupo de hermanos, de gente humilde, gente herida, gente lastimada, gente imperfecta, gente pecadora,
que ha encontrado en la gracia, la misericordia del Señor, su consuelo, su esperanza y su seguridad. Todos estamos en un proceso de aprender a caminar este camino tan hermoso, pero la fuerza no es nuestra, las fuerzas vienen del Señor. Tu vida cambia cuando entiendes que era necesario que Jesús fuera a la cruz, a morir por ti, como murió por mí. Con toda humildad lo digo, hermanos, lo que yo hoy tengo en el Espíritu, lo tengo gracias al amor que Cristo derramó en esa cruz, no a mis méritos propios. Si hoy estoy sirviéndole al Señor es por pura gracia, por pura misericordia, porque todo lo hizo Él, todo lo hace Él. Yo lo único que hago es disponerme a recibir su misericordia en abundancia. Quiero invitarles a que vaya conmigo ahí donde usted está en su hogar, tome los elementos de la mesa del Señor. Tome esa copa o ese vasito con jugo de uva o con fresquito, con lo que usted tenga a mano. Tome ese pedacito de pan que usted ha reservado. Quiero explicarle qué dice el apóstol Pablo precisamente en obediencia a esta celebración. Dice así: yo les quiero transmitir lo que recibí del Señor mismo, la noche que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan, así como yo voy a tomar este pan en este momento. Tomó pan, luego lo partió. Dice la palabra que el Señor lo partió y lo repartió, lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí, recordándome a mí, recordando mis palabras, recordando mis parábolas, recordando mi sacrificio, recordando mi victoria sobre la muerte. Hoy estamos usted y yo comiendo este pan que representa el cuerpo de Cristo, precisamente recordando todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde yo digo, ¿qué más podemos sentir en este momento que gratitud para este Señor? De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Ustedes me permiten, yo voy a compartir en este momento el pan con mi familia por acá. Si se ponen de pie un momentito, por favor, para yo no me visitan. Si estoy dando la espalda, aquí las tienen. Tome usted el trocito de pan y la copa de vino, mientras yo levanto una oración de gratitud al Señor por permitirnos esta mañana ser más iglesia todavía, unidos ante la mesa del Señor en gratitud y compromiso. Padre, gracias te doy por permitirnos una vez más compartir el pan. Gracias, Señor, porque este pan representa tu cuerpo, un cuerpo que fue maltratado, Señor. Esos clavos cruzaron tus manos y tus pies. El dolor no lo podemos ni siquiera entender. Tu agonía, Señor, tu sufrimiento, el sentimiento de desolación que sentiste por un momento al pensar que Dios te había abandonado. Pero dice Isaías que este acto sería tan poderoso que traería salvación para multitud de personas. Yo estoy dentro de eso, Señor. Mi familia está dentro de esos. Mis hermanos están dentro de eso, Señor. De las personas que reconocemos que tú eres nuestro Señor y Salvador, que te agradecemos profundamente todo lo que has hecho por amor. Y es por eso, Señor, que en este momento comemos y bebemos en memoria tuya. Te damos gracias una vez más por ese derramamiento, Señor, que hoy nos hace hijos tuyos. En Cristo Jesús. Coma y beba.
Vean, hermanos, un detalle muy lindo que no quiero que pase por alto. Lo leíamos en el Evangelio de Marcos, que dice que en el momento en que Jesús expiró, dio su último suspiro, la cortina del templo se rasgó. La cortina era un manto muy grueso. La cortina era un lugar, el único lugar que separaba realmente el lugar santo del lugar santísimo, de este lugar donde estaba el arca de la alianza, la presencia de Dios. Y en el momento en que Jesús expira, ese manto se rompe. Desde arriba hasta abajo, que era bastante grande, bastante alto, ese manto se rompe. Este es un simbolismo impresionante. ¿Por qué? Porque resulta que la única persona, y le hice mucho énfasis, la única persona que podía ingresar a través de ese manto al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Era un privilegio guardado para muy pocos, para él exclusivamente. Pues resulta que ese simbolismo es muy hermoso. Y lo voy a leer en Hebreos. En Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Cómo nos vamos a acercar confiadamente al trono de la gracia si el lugar estaba vetado para todas las personas? Solamente el sumo sacerdote puede ingresar. Es a través de la muerte de Jesús que se rasga el velo, y ese privilegio ya no es únicamente del sumo sacerdote, sino es de todo hombre y toda mujer que, reconociendo a Jesús como Señor y Salvador, tienen acceso directo a la presencia de Dios. Ya nosotros no necesitamos mediadores para llegar a la presencia del Señor. Es a través de la muerte de Jesús que se nos convierte en sumos sacerdotes a nosotros también, y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Esto no es poca cosa. Hoy estamos recordándose que a través de Jesucristo no solamente recibimos perdón de pecados, no solo recibimos el poder reencontrarnos con la amistad con nuestro Dios, con el Creador, sino que también tenemos acceso directo al trono de Dios, al trono de la gracia, de ese regalo inmerecido de Dios. Podemos entrar confiadamente a ese trono. Y aquí es hermosísimo. Esto es parte de la celebración de la mesa del Señor. Que hoy usted y yo no necesitamos de un pastor, no necesitamos de un sacerdote, no necesitamos de nadie que nos presente o que presente nuestras peticiones o nuestras necesidades a Dios. Usted y yo, a través de la sangre de Cristo, tenemos acceso total a la presencia de Dios mismo, a la presencia de su trono, del trono de la gracia. Esta mañana ha sido una mañana donde hemos podido recordar el por qué y el para qué celebramos la cena del Señor. ¿Por qué? Porque recordamos que teníamos un grave problema. Nuestra relación con Dios no existía, estaba rota totalmente por el pecado. Que es a través del Cordero perfecto de Jesucristo que esa amistad vuelve a existir. Y que es a través de la gracia, ese regalo inmerecido de Dios, y a través de la sangre de Cristo que usted y yo recuperamos nuestra relación con el Señor. Y con esa relación viene la oportunidad de entrar directamente a la presencia del Señor por los méritos de Cristo. Esto es lo que usted y yo nos ponemos a celebrar cada vez que levantamos nuestra copa con vino y cada vez que nos llevamos un trozo de pan a la boca, recordando ese ministerio. Es por eso, mis amados hermanos, que es un momento hermoso, que es un momento de gratitud, que es un momento en donde recordamos el dolor, pero también recordamos la victoria que Cristo nos ha dado. Que el Señor me los bendiga ricamente, que pasen un domingo bien hermoso y que esa gracia y esa misericordia sean una realidad en cada una de sus vidas. Si tiene alguna duda, si usted ha escuchado por primera vez, si todavía le quedan algunas dudas sobre esto, con mucho gusto puede contactarme y yo pues tomaré ya un rato más amplio para poder acompañarle en un mejor entendimiento de lo que es la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo trabaje en tu vida de manera especial y que Dios le regale un hermoso domingo en familia y que disfrute el almuerzo y el descanso para que esta semana que recién inicia sea una semana llena de victoria en el Señor. Los amo mucho. Un abrazo.